En este video te enseñaré 10 opciones que debes activar para ser pro en Fortnite. Empecemos. Antes que nada no olvides colocar mi código FABIG en Fortnite para apoyarme. La primera opción que debes activar para ser pro en Fortnite es esta llamada construcción turbo. Tenemos que tenerla activada porque al momento de colocar la pared, como pueden ver, con tan solo dar un clic y mantener oprimido el botón, ya podremos colocar muchas paredes infinitas. En cambio, si la tenemos desactivada, nos va a tocar colocar pared por pared, lo cual en mi humilde opinión no me gusta porque nos demoramos mucho más y perdemos tiempo valioso para colocar cada pared. Generalmente cuando editamos una construcción y queremos volverla a su estado original, solemos hacerlo con la misma tecla con la cual editamos. Esto es un error que mucha gente hace y no lo recomiendo yo porque nos quita mucho tiempo y hay una forma mucho más rápida para hacer esto. Y para ello vamos a la opción número 2. Para cambiar esto que les acabo de decir, vamos a cambiar nuestra tecla con la cual reiniciamos para colocar la rueda de nuestro ratón. Y como pueden ver, por acá nos aparece una opción llamada edición de construcciones. La seleccionamos y aquí al lado vamos a darle y colocaremos la tecla del ratón hacia arriba, que quede de esta forma. Y luego aquí abajo donde dice reiniciar edición de construcciones, hacemos lo mismo, algo así quedaría. Ahora sí nos vamos a partida y probamos reiniciar una construcción. Va a ser mucho mejor, más cómodo y más rápido. La tercera opción que tenemos que tener activada es esta llamada de deshabilitar opción para editar. La colocaremos en sí y para los que no saben qué es esta opción, se los explico rápidamente. Si nosotros seleccionamos una pared e intentamos editarla antes de colocar la pared, no se va a poder. Y este es uno de los beneficios de dejarla activada para jugadores que recién empiezan a jugar Fortnite, porque no se van a equivocar cuando están nerviosos en medio de una partida o pelea. Ahora la vamos a desactivar para que vean qué va a pasar cuando la quitamos y por qué no es recomendable dejarla activada, o por lo menos no lo recomiendo cuando no eres un jugador experimentado. Así que la desactivamos y como pueden ver ahora sí podremos editar antes de colocarla. El problema de tener esta opción así es que muchas veces en pelea nos vamos a equivocar cuando estemos muy nerviosos y cometeremos el error muchas veces de preeditar las construcciones en medio de una pelea, y eso la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, nos lleva a una gran y fatal derrota. En el caso de un jugador pro player tenemos una ventaja muy rota porque nos servirá para rotar. Para que me entiendan un poquito mejor, vamos a seleccionar una escalera, luego la rotaremos y ya con esto, como pueden ver, quedará guardada la predicción, y esto nos servirá mucho para rotar por el mapa de una manera muy fácil colocando piso y escalera, y no habrá necesidad de volver a rotar la construcción porque ya quedó guardada con lo que hicimos antes, que se llama la predicción. Pero como dije antes, si tú eres una persona muy nerviosa que no tiene un control de sus emociones y no sabe pensar o tomar decisiones en momentos importantes de la partida, te recomiendo colocar esta opción así como la tengo yo en mi configuración. La cuarta opción que vamos a activar es la de cascos 3D. Al activar esta función lo que va a pasar es que si utilizamos cascos vamos a escuchar el audio mucho más preciso y así podremos saber si el enemigo nos viene de arriba, de abajo, de atrás, y de esta forma podremos localizarlo mucho más fácil y por supuesto claramente matarlo. Además también podremos complementar esto del sonido con la siguiente opción, y para eso pasemos a la quinta opción, que es visualizar efectos de sonido. Al momento de que la activamos podremos visualizar todo lo que haya a nuestro alrededor, incluyendo cofres hasta lo más básico como los pasos del enemigo, y de esta forma tendremos un mayor control de la partida y aumentaremos nuestras probabilidades de ganar. La sexta opción, por más que suene un poco absurda, en verdad nos ayuda mucho y más cuando estamos en una pelea, y es esta llamada de abrir puertas automáticamente. Muchas veces cuando estamos en medio de una pelea nos ponemos nerviosos y por error editamos la pared mal y hacemos una puerta. Bueno, pues con esta sexta opción activada lo que va a pasar es que si nos equivocamos, esto automáticamente va a abrir la puerta y podremos continuar y hacer de cuenta que nada ha pasado. Otra opción que vamos a activar es esta llamada de espacio objetos preferidos. Vamos a darle clic y como pueden ver la activamos, y esto para lo que nos sirve es que cada vez que nosotros cojamos armas se acomoden automáticamente en nuestro inventario en puestos predeterminados que nosotros ya previamente hemos guardado. Así que la activamos y como pueden ver esta es mi configuración. Ustedes la pueden copiar o la pueden modificar. La octava opción que vamos a activar es confirmar ediciones automáticamente. Esta opción la verdad va a depender de cada persona y de cuánto tiempo lleve jugando Fortnite. Si eres alguien principiante que lleva muy poco tiempo jugando, te recomiendo colocarla en ambos. Esto lo que va a hacer es que al momento de colocar una pared y
darle a la tecla de editar, que en mi caso es la letra E, y vayamos a editarlo, automáticamente se va a confirmar la edición, y lo mismo pasará al momento de reiniciar o dejar una construcción como estaba originalmente, se confirmará automáticamente. Así que si eres un jugador pro y llevas mucho tiempo jugando Fortnite, lo recomendable sería dejar esta opción en ninguno para que tú confirmes por tu propia cuenta la construcción y básicamente tengas un control al 100% de tus ediciones. Si tienes aún dudas de si activar o no activar esta opción, te recomiendo mirar este video para que salgas de dudas. Las siguientes dos opciones que tenemos que activar son trepar y sortear. Como pueden ver, tenemos ambas en saltar, y la principal diferencia de tener estas dos opciones en saltar o mantén pulsado adelante es que si la dejamos en mantén pulsado hacia adelante, al momento de ir corriendo y saltar, saltará automáticamente, y lo mismo va a pasar si vamos corriendo y queremos entrar por la ventana de una casa. En cambio, si tenemos estas dos opciones en pulsado para saltar, tenemos que nosotros mismos saltar, y lo mismo pasará si vamos corriendo la ventana de una casa. Esto la verdad va a depender más de gustos, aunque si eres alguien manco recomiendo dejarla en pulsado hacia adelante para que te vayas acostumbrando. La próxima opción que tenemos que desactivar para que juguemos al máximo rendimiento en caso de que no contemos con una buena computadora es desactivar las repeticiones en su totalidad. Como pueden ver, lo único que tenemos que hacer es irnos acá donde dice juego, vamos a la parte de abajo y como pueden ver por acá aparece algo que dice repeticiones. En total son 4 opciones, tenemos que desactivar esto y colocarlo en no. Esto obviamente en caso de que nuestra PC sea mala, para mejorar el rendimiento y subir FPS. Y por último, usen el código Fabigen en la tienda de Fortnite para que me apoyen, y recuerda que si quieres mejorar y ser un pro en Fortnite, por aquí te dejaré este video para que seas pro. Adiós.